Hola, bienvenidas a todas. Estamos dando inicio a la actividad que propuso el Círculo de Amigas Feministas para este 3 de junio, un 3 de junio tan especial que está atravesado por esta pandemia, que bueno, no nos encuentra físicamente juntas, pero es una propuesta que tenemos y que vamos a comenzar, que es realizar una entrevista a Ana Gili, quien dirige, una de las dirigentes de la corriente humanista internacional, humanista socialista, y también una de las fundadoras del Círculo de Amigas Feministas y una gran guía, una importante guía en el trabajo de nuestro compromiso entre mujeres. En esta entrevista nos va a acompañar, o sea, va a estar a cargo de Juliana Larroca, que ella es corresponsable del colectivo de jóvenes de Capital Federal, y también voy a estar yo, quien les habla, que soy Cecilia Butazzoni, que soy responsable del colectivo de Evelyn Reed y también de la coordinación del CAF. Así que para dar inicio a esta entrevista va a comenzar acá Juli haciendo la primera pregunta. Bueno, hola. Hola Juli, hola Ceci. Bueno, para empezar con esta entrevista, te quería preguntar, Ani, que podamos pensar juntas qué significó el 3 de junio de 2015 para las mujeres en Argentina, qué se abrió a partir de este 3 de junio, cuáles fueron las esperanzas que comenzaron a sentirse y que bueno, que inmediatamente fueron captadas y se ha intentado aplastar y desviar por parte de, sobre todo, los estados. ¿Y qué significó el 3 de junio de 2015 para el Círculo de Amigas Feministas? ¿Cómo fue el CAF a este 3 de junio, que ya venía de un recorrido de 5 años, que fue a la plaza con una propuesta, ¿no? Al encuentro de otras mujeres, partiendo desde una búsqueda particular, desde una búsqueda de afirmar la vida, de la búsqueda de libertad, de independencia, y un poco como a partir de esta búsqueda y de sentirnos protagonistas y de encontrarnos, como también se fue renovando a lo largo de los años este espíritu por marchar juntas, que sea una fecha en la que nos podemos encontrar en la plaza. Bueno, hola, ¿cómo les va? Es una pregunta profunda y articulada la de Juli. Creo que para pensar el 3 de junio, en realidad para pensar siempre la condición de las mujeres, o no solo, o sea, hace falta partir de tener una mirada un poco más amplia, ¿no? En los colectivos siempre insistimos sobre esto. Creo que comprender mejor el significado de lo que fue aquel 3 de junio, necesitamos hacer un viajecito en el tiempo y por el mundo, sobre todo para reconocernos como parte de un recorrido de emersión femenina que tiene un carácter planetario, digamos, ¿no? Que en Argentina, y ya entraremos en esto, tiene características particulares, pero nace como un recorrido planetario. No se puede para mí entender profundamente el 3 de junio acá en Argentina, el 2015, si no nos remontamos, por ejemplo, a lo que han hecho las mujeres en Siria y en Egipto a partir del año 2011. Han animado una de las revoluciones más extraordinarias de los últimos años, que nosotros llamamos Revolución de la Gente Común, en donde las mujeres han sido pioneras en el llamado mundo árabe de empezar a poner en cuestión aspectos culturales, patriarcales y opresivos muy, muy fuertes, muy poderosos, y se han puesto en primera línea en la fundación de comunas libres de hombres y mujeres, ¿no? Así fue en Plaza Tahrir, en Egipto, fue también en tantos territorios en Siria, combatiendo incluso regímenes ultra opresivos como por ejemplo el de Bashar al-Assad. De hecho, una de las consignas de las mujeres de Plaza Tahrir, que me la anoté porque la quiero compartir, era: las mujeres libres son el corazón de la revolución. Esta era una consigna que abrazaban mujeres y hombres también, ¿no? En Plaza Tahrir.
Un pequeño soplo parcial, vital, de esta inspiración la han retomado las mujeres indias en el 2012, 2013, algunas no sé si recuerdan, ¿no? Cuando empezaron a levantarse de manera masiva contra en particular contra las violaciones colectivas, ¿no? O sea que en la India son lamentablemente muy comunes. A partir de un caso específico se han movilizado millones de mujeres en la India, o sea, mujeres en la democracia más grande, digamos, ¿no? En el mundo, han empezado a combatir justamente esta violencia patriarcal. Y el hilo conductor de esta búsqueda radical planetaria no se termina en la India, continuó y se repropuso y se recreó en las mujeres kurdas que en el 2014-2015 fueron también las pioneras en el combate al ISIS, al monstruo neonazi, que ha logrado dominar en un territorio compuesto de 8 millones de personas con características justamente nazis, y las mujeres kurdas han sido una de las vanguardias, ¿no? Que han combatido contra esta expresión totalitaria nueva. Por supuesto que nos rodea también las reacciones posteriores, ¿no? Que hubo las movilizaciones en Estados Unidos, en España, de otra manera en Italia, es decir, el 3 de junio acá en Argentina es parte constitutiva de esta emersión femenina mundial, que es una expresión de radicalidad. ¿De radicalidad de qué? ¿No? Porque podemos caer en la tentación de pensar que todo lo que mencionamos son culturas diferentes, y es cierto, pero nosotras siempre estamos empeñadas en encontrar una raíz común, ¿no? Que puede darnos una explicación de esta emersión. Y nosotras esa raíz común la encontramos en la búsqueda de libertad, en la búsqueda de defensa de la vida, que empezó a animar a millones de mujeres y que se expresa de maneras diversas, ¿no? Por los contextos también en los que se expresa. Y en Argentina por primera vez, o sea, fue una manifestación masiva en defensa de la vida de las mujeres, en un país donde jamás había pasado algo parecido, o sea, donde el recorrido feminista es un recorrido valioso, digamos, en este país, pero muy marginal. Y el 3 de junio acá en Argentina abrió un camino, fundamentalmente, ¿no? Abrió un camino caótico, contradictorio, como vos misma lo decía, Julie, pero que en su origen efectivamente estaba esta búsqueda, estas razones íntimas, ¿no? Razones de exigencias de una vida más digna para las mujeres. Y también en el origen estaba, aunque de manera un poco empírica, la solidaridad, porque en la Plaza del 3 de junio había tantas mujeres que habían sufrido, ¿no? Un acoso, violaciones o acoso, violencia de manera personal, pero tantas otras mujeres que estaban ahí por solidaridad con ellas, con otras. Entonces, esto que se abrió el 3 de junio, tuvo una cualificación muy importante a partir del 2018 con la irrupción, digamos, ¿no? de una generación nueva, digamos, sobre todo de la mano de los jóvenes, de las jóvenes, en donde se clarificó mucho más la búsqueda intrínseca de libertad, ¿no? Por encontrar y defender, pero sobre todo encontrar en la propia vida una vida libre, o sea, ¿no? Libre en donde podamos elegir y decidir junto con otras cada aspecto de nuestra vida. Nosotras siempre hacemos hincapié en estas motivaciones íntimas, profundas, que pudieron mover el 3 de junio, sobre todo porque esta defensa de la vida y de la dignidad en realidad no es una búsqueda extraña para las mujeres, ¿no? Si agudizamos la mirada, sobre todo en este contexto de pandemia, ¿no? O sea, la defensa de la vida, el cuidado, la proyección, en primera línea cotidianamente está del lado de las mujeres, ¿no? Creo que lo hemos escrito en varios artículos, que si las cuarentenas en el mundo son posibles es porque hay mujeres detrás que la pueden garantizar, y hombres obviamente más disponibles, empezando por el personal de la salud. Entonces, el patriarcado viene como respuesta a esta exigencia, intrínseca, ¿no? Humana, pero del género femenino en particular, a esta búsqueda de poder ser más libres, de poder vivir una vida a la medida en que nosotras queremos, y la respuesta del patriarcado es violenta, o sea, ¿no? Tiene 5.000 años, y ha construido una cultura
efectivamente, ¿no? Que nos atraviesa incluso desde el punto de vista de la conciencia. Tu pregunta sobre el CAF, más allá de que yo creo que a todas nos sorprendió, digamos, ¿no? Nos avasalló el 3 de junio, anécdotas de esta tenemos muchas, íbamos al 3 de junio como si hubiera habido efectivamente una manifestación grande, no nos imaginábamos semejante expresión, fue muy emocionante. Pero es verdad lo que decís, Julie, nosotras fuimos con una idea, incluso hecha bandera, que decía solidaridad femenina para enfrentar la violencia patriarcal. Es decir, ponderaba la solidaridad femenina como camino efectivo, benéfico, concreto y de protagonismo directo para enfrentar esta violencia que estábamos descubriendo, digamos, de manera masiva, que era la violencia patriarcal. Contrastaba un poco con el espíritu de convocatoria, ¿no? Con el documento de aquel momento, donde estaba hecho en un documento sensible, pero que encabezaba la movilización, pero en un documento muy impregnado de demandas al Estado, muchas de ellas justas. Pero nosotras fuimos con una idea que apelaba al protagonismo, ¿no? Apelaba al protagonismo de las mujeres y apelaba justamente a una posible transformación. Así que así fue el CAF. Y obviamente nosotras también nos íbamos transformando, ¿no? Nos hemos ido transformando también en el calor de esta emersión femenina en Argentina, incluso siendo, como vos bien decías, un grupo de mujeres que nos hemos fundado unos años atrás, ¿no? En el 2010, de la mano de Mariana Camps y de Candela Chila, mis hermanas de la vida, pero también nos ha ido permeando este recorrido. Bueno, sigo yo entonces, Ani. Y quería justamente continuar este hilo, ¿no? Esta propuesta con la que también fuimos al primer Ni Una Menos, que estaba en relación a la solidaridad, y de la cual, ¿no?, las que participamos en el CAF crecimos, ¿no?, juntas, con otras mujeres, entre nosotras. Entonces, partiendo de esta inmersión, en particular en este país, ¿no?, tan necesaria, tan novedosa, también tan caótica, el CAF viene con una propuesta, ¿no? Con una propuesta que se volvió a plasmar en el último congreso del CAF, en el primer congreso del CAF, con un nuevo manifiesto. Esta propuesta, las mujeres, está en relación, como venimos rastreando, con ideas y con valores. Por ejemplo, particularmente hablamos de la libertad, ¿no?, de las mujeres como libertad de todos. Hablamos de la independencia de pensamiento y de acción de las mujeres, hablamos también de la solidaridad femenina, como ya lo venimos diciendo desde el primer Ni Una Menos, para enfrentar la violencia patriarcal. Ahora bien, la pregunta la cual te quería hacer era, ¿por qué el CAF elige justamente una propuesta de compromiso feminista basada en ideas, basada en valores, y no se basa en un reclamo en la posible transformación del Estado? Bueno, creo que tu pregunta tiene mucho que ver con incluso aquello que se interrogaba Julie antes, ¿no? O sea, el 3 de junio significó un inicio, una movilización emotiva, un inicio de despertar de las conciencias. Hay una cosa que creo que a la luz de los años podemos decir que interpretamos bien en su momento, es que nos hemos dejado atravesar por la esperanza que significaba ese 3 de junio, no nos hemos obnubilado, ¿no? No nos hemos cegado con esa expresión. Tuvimos en claro, creo que de entrada, ¿no?, la exigencia de que aquello que se empezaba a vislumbrar tenía que sedimentarse, tenía que profundizarse, no alcanzaba con salir masivamente a la calle una y otra vez, porque ese año hubo muchas movilizaciones en contra de la violencia. Necesitábamos un camino de radicalización de las conciencias y de sedimentación, un camino de construcción estable. ¿Para qué? O sea, nosotras creo que alrededor de la libertad estamos reflexionando mucho, o sea, ¿no? En el origen de estas movilizaciones está la libertad. Ahora, se reflexiona muy poco sobre qué puede ser la libertad de las mujeres. Y es un lío, porque apenas empezamos a preguntárnoslo,
son preguntas que no se dan en el vacío, ¿no? O sea, hay concepciones, hay ideas que el mismo patriarcado promueve de la libertad. Entonces, el desafío empieza por aprender a pensar la libertad. ¿Estamos de acuerdo, digamos, en que la libertad se puede pensar, que es un valor fundamental para la vida, que puede pensarse, que puede elegirse en los contenidos que buscan connotarla? O sea, el patriarcado no es solo que nos achica el margen de acción, ¿no? Esto es así, nos achica el margen de decisión. Sino, sobre todo, el patriarcado, el engaño, digamos, ¿no? Es que promueve una concepción de la libertad. Y es una concepción de la libertad que es difícil de desentrañarla e incluso de sacársela de encima, ¿no? Por ejemplo, en el recorrido del feminismo, por ejemplo, vive todavía esta idea de la paridad, fue mucho más fuerte en años anteriores, o sea, pero la idea de que las mujeres podemos ser iguales a los hombres es una delimitación a nuestra búsqueda de libertad. Nos está brindando una orientación, para mí opresiva, de esa idea de libertad. Porque, ¿por qué querríamos gozar y ser igual que el género que nos oprime? Es muy, pero todavía tiene mucha implicancia, ¿no? Es decir, la libertad de querer vivir una vida libre bajo los parámetros del patriarcado, lo que significa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la libertad para el patriarcado? Es la libertad de explotación, es la libertad de objetivar a las mujeres en primer lugar. O sea, se concibe, por ejemplo, la libertad de la sexualidad escindiéndola de los sentimientos, escindiéndola del respeto, ¿no? Como un consumo de la sexualidad de las personas, a lo que nosotros llamamos sexo en eso, no sexualidad, ¿no? La sexualidad es una cosa un poco más amplia. O, por ejemplo, se concibe la libertad como la posibilidad que tenemos las mujeres de hacer carrera laboral, ¿no? Entonces ahora hay CEOs, mujeres que están al frente de multinacionales, o se concibe la libertad de las mujeres como la posibilidad de hacer carrera política, o carrera militar. Es decir, es una trampa muy grande la idea de la paridad, más allá de la justicia absoluta, ¿no? Que reivindicamos, de la paridad elemental de derechos, por ejemplo, la igualdad salarial, digamos, ¿no? Pero como concepción es una trampa que todavía tenemos que intentar entenderla mejor, o por ejemplo, la libertad pondera el patriarcado ahora, y lo pondera desde el feminismo, la libertad de vender el propio cuerpo. Es decir, lo decía Cecilia en un artículo escrito hace un tiempo, ¿no? La libertad de comprar y vender todo, exigir esa libertad, es una libertad profundamente burguesa, profundamente patriarcal. Entonces, ¿cómo podemos pensar la libertad en términos positivos, en términos benéficos, ¿no? En los colectivos dialogamos mucho sobre esto, o sea, ¿no sería mejor concebir la libertad como libertad de ser mejores personas? Como la libertad de construir mejores relaciones entre mujeres y con los hombres más disponibles. La libertad de inventar, de crear ámbitos humanos, colectivos, en donde la violencia y la opresión patriarcal tengan cada vez menos lugar. Podemos empezar a pensar la libertad como la libertad de inventar, de crear relaciones basadas en la cooperación y no en el egoísmo, basadas en el altruismo y no en el individualismo, basadas en el diálogo y no en el conflicto, relaciones entre mujeres, en primer lugar, basadas en el amor y en el respeto recíproco. Puede sonar muy poético, es poético, y la belleza es un valor que reivindicamos. Es un camino complejo, fundar esta idea y vivir esta idea de libertad, experimentar esta idea de libertad, porque apela directamente a la propia autotransformación, y en esto está basado nuestro compromiso feminista de inspiración humanista, en asumir que las mujeres somos fundamentales en la vida, pero que al mismo tiempo necesitamos cambiar si queremos efectivamente transitar y empezar a experimentar esa libertad, libertad de conciencia, libertad de decisión, liberar, por ejemplo, la memoria. O sea, nosotros debemos hacer una nueva mirada sobre nuestra propia historia en la historia de la humanidad. No es la historia que nos comentan
que nos han enseñado y nos instruyen en las escuelas, que es la historia del patriarcado. Tenemos que inventar y liberar la propia memoria para poder recuperarla. Podemos liberar este sentimiento tendencialmente más expansivo que tenemos como género femenino hacia las personas, esta capacidad de tener dentro de sí sentimentalmente a más personas, es posible liberar ese sentimiento expansivo, e incluso liberarlo hasta hacer propio y conformar un sentimiento amoroso por la especie, por la humanidad, por los más chicos, por los niños, por los ancianos, por la comunidad negra que está sufriendo el racismo descarado de Trump y la prepotencia de la policía. Podemos educarnos sentimentalmente para sentirnos cada vez más hermanas de las indias, de las sirias, de las hermanas yemeníes, reconocernos en el coraje de las mujeres en España que se enfrentan a la violación en manada. Hay que educarse sentimentalmente para esto. No nace de un día para el otro. Estamos haciendo cuentas con 5.000 años de patriarcado. Y liberar estas potencialidades puede ser un beneficio para toda la humanidad. Ahora bien, buscar la libertad en este contexto es una cosa complicada. Por eso, nosotras tratamos de cualificar esa libertad que queremos vivir y ponderar, compartir con otras, a través de estas dos ideas, valores que vos misma mencionabas, Ceci, como la independencia y la solidaridad. O sea, la independencia, después podemos ahondarlo mejor, digamos, la independencia es un valor necesario para poder ser libres. ¿Independientes de qué? Independientes de los conceptos, las ideas, los métodos y las instituciones patriarcales. En primer lugar, independiente no solo del Estado, de la Iglesia, que ahora podemos ahondar en esto, sino también independiente de las ideas, de la cultura patriarcal. Y por ende la solidaridad es una cosa fundamental para nuestra idea de libertad, la idea de libertad que queremos vivir, porque no es una idea de libertad basada o pensada en clave individualista, ¿no? Como la libertad de hacer lo que yo quiero independientemente del bien de los demás y de las demás. Es una libertad que puede nutrirse y crecer en función de la unión solidaria, en primer lugar, con otras mujeres. La solidaridad, antes que una acción, es un sentimiento. Es un sentimiento de empatía, más profundo que la empatía, es un sentimiento de identificación hacia las otras mujeres. Y termino con esto, no es una propuesta banal, o sea, no es una propuesta sencilla, porque el patriarcado nos ha deseducado, nos ha puesto en confrontación permanente a las mujeres, nos ha puesto en el terreno de la competencia, nos ha puesto en el terreno de los celos, nos ha puesto en el terreno de buscar la aprobación de la mirada masculina, es patriarcal. Y la independencia no es un valor tampoco a dar por sentado, ¿no? Cuando en realidad hemos sido educadas durante 5.000 años para sentirnos no solo inferiores, sino dependientes, ¿no? Sobre todo del género masculino. Bueno, rastreando un poco lo que estás diciendo, en el CAF damos mucha importancia, ¿no? a estos 170 años de revolución femenina, estos 170 años que trazaron pioneras, que trazaron movimientos diversos de mujeres, ¿no es cierto?, que nosotras vimos y conocimos y reflexionamos en los colectivos del CAF. Ahora también analizamos, ¿no?, todo lo que nos guiaron, todo lo que nos ayudan, también sus límites, también sus particularidades, ¿no? Todos estos movimientos siempre vieron al Estado como una herramienta, ¿no?, para poder tener a su favor, como un interlocutor válido al Estado. Sin embargo, el CAF lo que plantea es la independencia, ¿no?, la independencia justamente de estos poderes opresivos, estos poderes patriarcales, en particular, por ejemplo, en el Estado. Y en particular, en nuestro país, vos hace poquito escribiste una nota, la cual les comparto a todas, que está en este blog y es muy interesante, que está en relación al peronismo contra la libertad de las mujeres. Y en esta nota, vos a las mujeres que estamos comprometidas por la defensa de la vida y la libertad de las mujeres, nos pones en alerta, nos haces una llamada de atención en relación a un nuevo gobierno peronista, ¿no es cierto?,
Entonces la pregunta era esa justamente, ¿por qué planteás que hay un desafío particular de las mujeres que nos comprometemos durante un nuevo gobierno peronista? Bueno, a ver, si hay algo que entendieron los estados democráticos y que la Iglesia no, es que les conviene tenernos más adentro que afuera. Hay una polémica, digamos, que hemos tenido y tenemos, digamos, ¿no? Con tantas mujeres que charlamos, que dialogamos, que es que yo creo que tanto la Iglesia como el Estado son dos instituciones patriarcales. Esto lo hemos charlado, ¿no? Bastante en los colectivos, además nos ha iluminado muchas veces como Sara Morache con respecto a esto. Ahora, la Iglesia es un poco más sencilla de evidenciar su carácter patriarcal porque no lo esconde, o sea, no lo esconde en sus textos fundativos, o sea, no lo esconde en sus misas, no lo esconde en sus homíalas o en sus discursos, digamos. Ahora, el Estado democrático es más plástico y por ende promueve una confusión también muchas veces en nosotras, digamos, ¿no? En nuestra propia conciencia. El Estado democrático, a diferencia de la Iglesia, supo y sabe reformarse a sí mismo para no cambiar nada. Es decir, con el fin de mantener el propio poder opresivo y los propios privilegios. Expresión de esto, por ejemplo, es el voto femenino, ¿no? Digamos, basta con ir un poquito a la historia, sabemos que ningún Estado democrático nació otorgando el voto femenino, ¿no? Fue una conquista que se fue dando a medida que transcurrían los años, una conquista, digo conquista porque hubo, bueno, en primer lugar las mujeres sufragistas, ¿no? El movimiento sufragista, pero fue una conquista en el sentido de las mujeres de exigir un reconocimiento, ¿no? No solo tanto de la ciudadanía de una mujer, sino reconocimiento como ser humano íntegro de una mujer. Y los estados democráticos finalmente lo tuvieron que ir otorgando. Ahora, cuando se habla sobre el Estado, en general se apela a la idea abstracta que debería representar el Estado, y que así se presenta a sí mismo, ¿no? Como garante del bien común. Pero se apela poco al origen concreto y al desarrollo histórico concreto que tienen los estados. Nosotras sostenemos que todos los estados son patriarcales, por origen y por desarrollo histórico. Basta pensar en el Estado argentino, ¿no? Esta es una polémica abierta que hemos tenido con Rita Segato, cuando mencionó la idea de que el Estado argentino podía transformarse en un Estado maternal, un oxímoron, digamos, ¿no? Por definición. El Estado argentino nace de la guerra, como todos los estados, nacen de la guerra en primer lugar hacia las mujeres, de la guerra hacia los pueblos originarios, de la guerra y del comercio de esclavos. El Estado argentino también, pero ningún Estado está exento en su origen y en su desarrollo histórico de estos pilares fundativos bélicos y opresivos. Ninguno. Incluso en América Latina tampoco, ¿no? Basta con leer un poquito, digamos, ¿no? De lo que significó la conquista de América y el desarrollo posterior, a propósito del 25 de mayo, digamos, lo que se está festejando ahora. O sea, ¿no? De entrada el Estado argentino tuvo un carácter excluyente, en particular hacia las mujeres. Ahora, el carácter excluyente del Estado es hacia las mujeres y es a gran parte de la sociedad. O sea, ¿no? Las democracias, por ejemplo, pensamos en la democracia más poderosa del mundo, como Estados Unidos, cómo trata a los inmigrantes y cómo trata incluso a sus propios ciudadanos, con un carácter racista que la democracia norteamericana tuvo históricamente, como todas las democracias. Entonces, alertarnos, compas, que si el Estado democrático se transforma, que se ha ido transformando, son transformaciones que primero cuestan muchísimo, porque son las mujeres las que están al pie del cañón luchando para esas transformaciones, y si lo hace para conservar su propio poder. Se modifica un poco para conservar su propio poder. ¿Cómo nos explicamos si no la ausencia del derecho al aborto legal, libre y gratuito en todos los estados de América Latina, prácticamente?
Han pasado gobiernos populistas, han pasado gobiernos liberales, y sin embargo el derecho al aborto sigue siendo un tabú. Entonces, tener en claro esto, o sea, o elegir tener esta perspectiva, nos puede permitir entender también qué significa hoy que esta emersión femenina que empezó contundentemente en el 3 de junio y el movimiento de mujeres que fundó, se encuentra en un desafío nuevo, porque estamos frente a un gobierno peronista. Yuri me contaba que en el colectivo de jóvenes último, decían, claro, bajo el gobierno de Macri era bastante sencillo decirse contra el gobierno, ¿no? O sea, estar radicalmente contra el gobierno, contra las medidas del gobierno. Ahora, cuando el gobierno es peronista, siempre los movimientos que surgen desde abajo han tenido un dilema, y siempre han tenido el mismo dilema. Porque el peronismo, como hizo históricamente, intentará o cooptar las expresiones de radicalización que vienen de la sociedad, y si no, aplastarlas. En el artículo que vos mencionás, yo volví sobre lo que hizo, por ejemplo, Perón, digamos, ¿no? Con los trabajadores, como ha cooptado a través de la fundación de los sindicatos únicos, algo que no existía previamente. Previo a Perón, los sindicatos eran organizaciones libres, organizaciones autogestionadas. Lo hizo a Perón con el Partido Peronista Femenino, lo hizo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner con las asambleas populares, con parte del movimiento importante de derechos humanos. Es decir, la máxima peronista es resignar un poco para no perderlo todo. No lo digo yo, lo dijo Perón en el discurso ese famoso en la bolsa de comercio. Fíjense si no, ¿qué está pasando con el derecho al aborto? En las calles se peleó por el proyecto de la campaña, ¿no? Que es el que apoyamos todas. Alberto Fernández dijo, yo voy a promover la aprobación del derecho al aborto, pero voy a promover una ley que haga yo, no la que viene de la calle, no la que viene sustentada por las mujeres. Esto genera una confusión inmensa en las conciencias, ¿no? Genera, por un lado, una relativa simpatía por Alberto Fernández, que dice que va a apoyar por el derecho al aborto, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que su propio proyecto, que obviamente contendrá, que todavía no lo conocemos, pero sabemos que contendrá elementos regresivos con respecto al proyecto de la campaña. Entonces, la independencia, conservar, defender, promover la independencia de las mujeres bajo un gobierno peronista, requiere de un esfuerzo mayor de lucidez analítica, programática y sobre todo de fortaleza en los propios principios, de fortaleza en la convicción de que ser independientes es un camino más benéfico, es un camino más real, es el camino que nos viene permitiendo estar siempre del lado de las mujeres. Preguntémonos por qué todo el sector de las organizaciones feministas que se reclaman al peronismo no denuncian al Perovich. Tenemos Ministerio de la Mujer, pero no se puede denunciar al Perovich, ¿no? Entonces, este maniqueísmo propio, digamos, ¿no? del peronismo, creo que tenemos que estar muy atentas, como por ejemplo, sea un ejemplo más, digamos, no me quiero extender, pero ¿se acuerdan cuando Fabiana Túñez en el gobierno de Macri dijo que Macri era el primer feminista? Que fue un escándalo, digamos, ¿no? Bueno, ¿saben cómo se presentaron a Alberto Fernández en el discurso que dio el 5 de marzo a propósito del 8 de marzo? Lo presentaron como Alberto Fernández, la nueva presidenta. Y lo presentaron las organizaciones feministas peronistas en la Ballena Azul, digamos, ¿no? Donde dio el discurso. Y de esto nadie dijo nada. Digo, lo dice página 12, lo contó, digamos, no es que yo estaba metida ahí en el medio, o sea, lo cuenta página 12. El artículo se llama Alberto Presidenta. Entonces, perder la independencia se paga. No ser independiente se paga. Perdiendo márgenes de libertad. Márgenes de libertad en primer lugar para decir lo que pensamos.
para ser coherentes con nuestros principios, para estar siempre del lado de las mujeres, para estar siempre del lado de los oprimidos. ¿Por qué? En este 3 de junio, en la convocatoria de las organizaciones feministas peronistas, no está presente Luis Espinosa, asesinado por la policía peronista. No lo pueden decir, porque están absolutamente comprometidas con el poder negativo del Estado. Yo creo que nosotras tenemos que valorar este recorrido humilde pero audaz de independencia y por supuesto profundizarlo mucho más hoy. Continuamos con la última pregunta que va a ser Juli, así que te doy la palabra. Bueno, sí, esta última pregunta, vamos por el lado de cómo contar qué es el CAF, ¿no? Porque yo creo que es una sensación, un sentimiento común, compartido, el empezar a sentirnos bien por ser parte del CAF, por sentirnos más protagonistas de nuestras propias vidas, por buscar juntas ser más libres, más felices, por empezar a conocernos más a nosotras y entre nosotras. Pero se presenta a veces la dificultad de justamente no saber cómo expandir al CAF, de no saber cómo contar lo que significa para nosotras. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podríamos buscar mejor esta expansión del CAF y de lo mejor de nosotras mismas, sabiendo del contexto difícil para la humanidad y para las mujeres? Algunas de las que estamos acá en esta actividad y en los colectivos, vivimos un poco en primera persona esta dificultad durante nuestro secundario, que terminó hace muy poquitos meses, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en el que hubo un momento en el que cientos de mujeres nos levantamos contra la violencia patriarcal, contra los abusos, pero al mismo tiempo fue muy difícil afirmar una alternativa. Bueno, hoy nosotras estamos en una etapa distinta, diferente, eligiendo conocernos también a través de las coordenadas de la propuesta del CAF, y creo que estamos más unidas que nunca. Entonces, sabemos que es un bien para nosotras y sabemos que puede ser un bien para otras mujeres, pero a veces nos cuesta como proyectarlo concretamente, convencernos de esto, no sé. Bueno, no, yo creo que hay una cosa que nos enseñó o aprendimos del humanismo socialista, es que siempre es bueno y es útil partir de lo que somos para pensar lo que podemos ser. Yo creo que tenemos que partir de aquello que somos, en el sentido de que el CAF tiene un recorrido breve, si se quiere, ¿no? A comparación de otras corrientes feministas, pero un recorrido bastante audaz. O sea, creo que en los últimos años hemos sabido, no sin contradicciones, pero hemos sabido empezar a ser un punto de referencia para miles de mujeres que nos conocen de manera directa o indirecta, que conocen a alguna de nosotras, o que conocen a algunas que nos conocen a nosotras, o que nos han visto marchar en las columnas batuqueras que hacemos, en las marchas, que hemos sabido llamar su atención por las canciones, ¿no? Las canciones que compartimos en estos momentos, o que nos han visto batallar en las asambleas que antes se organizaban ¿no? Del 8 de marzo, de Ni Una Menos, cuando eran asambleas grandes, nos han visto batallar y defender la libertad de las mujeres, defender el protagonismo de las mujeres contra los engaños, digamos, ¿no? Del patriarcado que se cuelan al interior de las mujeres. Entonces, yo creo que todavía somos poco conscientes de esto. O sea, y eso que nos lo dicen incluso
compañeras de otras organizaciones, ¿no? Que frente a alguna iniciativa importante como una marcha nacional, etcétera, nos buscan, nos preguntan, nos proponen. Así es con las compañeras que compartimos el bloque alternativo de mujeres, el BAM. Entonces, partir de ser un poco más consciente de quiénes somos, para mí implica tener un poquito más de conciencia, valga la redundancia, sobre esto. Y al mismo tiempo, Julie, creo que la pregunta que te haces o que nos hacemos tiene que ver con qué entendemos por expansión. Esto es un lío, porque nosotras vivimos en un contexto, en un país, en donde todo, absolutamente todo está politizado, y la lógica de la política de izquierda, de centro y de derecha, cuando piensa en la expansión, piensa en términos de conquista, ¿no? Piensa en términos de conquista de los espacios, de conquista de las personas, piensa en términos de tomar el poder, digamos, ¿no? Allá donde está. Sea el poder sobre una persona o sea el poder sobre una asamblea, o el poder estatal. Entonces, esta lógica de conquista permanente remite en realidad más a una referencia de la expansión como si fuera una dimensión bélica. O sea, tenemos que ir a por la conciencia de las mujeres, tenemos que ir a por salir a convencer a todo el mundo de nuestra propuesta. Y obviamente yo entiendo que esto es sano, digamos, ¿no? Que digamos, no, che, pero yo no quiero expandir mis ideas así. Yo quiero compartirlas. Entonces, revisemos un poco cuál puede ser, ¿no? La idea, el método, el camino mejor para poder expandir estas ideas que hablan de libertad, que hablan de independencia y que hablan de solidaridad. Yo creo que para nosotras la expansión es fundamentalmente ofrecernos y ofrecer a las mujeres un ámbito estable de encuentro, de compromiso, de reflexión, para poder pensar y para poder empezar a vivir la vida más libre que estamos buscando. Entonces, si partimos de esta idea de la expansión, podemos darnos cuenta de que expandir significa, como vos dijiste, expandir lo mejor de nosotras mismas, y al mismo tiempo expandir significa apoyar a otras mujeres a que puedan volverse protagonistas de su vida. No a renunciar al protagonismo, no a renunciar a sus propias ideas, sino a mejorarlas, a cualificarlas, a radicalizar esas ideas, y que cada una de nosotras puede emerger la mejor versión de sí, como mujeres. Creo que parte de la dificultad, Julie, tiene que ver también con el contexto, ¿no?, en que nos movemos. Es decir, un contexto donde dijimos que a partir del 3 de junio se abrió un protagonismo femenino inédito, pero es un protagonismo, como vos bien misma dijiste, obturado, bloqueado, entrampado en muchas dificultades, en muchas trampas patriarcales, que no solo vienen de los patriarcas de manual, ¿no? O sea, del macho violento, del padre opresor, sino que se permea incluso al interior del movimiento de mujeres. Esto lo hemos denunciado muchas veces, o sea, al interior del movimiento de mujeres existe un nuevo rostro del patriarcado, que son aquellas expresiones que se dicen feministas, que no reconocen a las mujeres como tales, que no reconocen la libertad de las mujeres como una búsqueda genuina al interior del feminismo. Me estoy refiriendo a aquellas organizaciones que se referencian en la pseudo-teoría queer, que no casualmente son en su inmensa mayoría peronistas, que no casualmente son en su inmensa mayoría reglamentaristas. Entonces, el contexto es complicado, o sea, para expandir, para poder vivir y suscitar el protagonismo femenino, pero al mismo tiempo tenemos muchas bases para hacerlo, porque efectivamente yo estoy convencida que existen, incluso entre la platea, y más allá, centenares de mujeres que están interrogándose cómo vivir sus elecciones feministas en la vida concreta, ¿no?, junto con otras mujeres. En este contexto yo creo que también expandirse es batallar. Batallar contra el patriarcado, batallar contra sus concepciones, batallar contra sus instituciones, batallar contra su cultura, batallar contra sus métodos. Y esto necesariamente
habla del coraje. O sea, si hay algo, muchas cosas, pero que hay algo que podemos aprender de las feministas históricas, es que han tenido coraje todas. Sin coraje no hubiera existido el feminismo, o los feminismos. Desde las sufragistas en adelante. Cualquier mujer que quiere ponderar su libertad y buscarla con las otras necesita coraje. Y el coraje nosotras no lo interpretamos como el coraje masculino de la capacidad de guerrear. Nuestro coraje se ve nutrido del coraje de otras mujeres, que nos ayudan, que nos impulsan, que nos guían, que nos dan ánimo, justamente, para poder buscar un camino de libertad y de solidaridad. Hay un problema que nosotras tenemos en tratar de vivir esta idea de la expansión, que yo creo que tenemos que hablarlo abiertamente, que es que muchas veces nosotras estamos más concentradas en cómo explico de la mejor manera la idea de independencia, cómo explico de la mejor manera, se ríe Julie, cómo explico de la mejor manera la idea de la solidaridad, cómo explico de la mejor, no, es una preocupación genuina, obviamente. Pero yo creo que podemos ser más eficaces, más libres y más protagonistas si cada una de nosotras empieza a compartir con otras lo que significa para nosotras, para cada una de nosotras abrazar la independencia o abrazar la solidaridad. ¿Qué significa para cada una de nosotras? ¿Cómo hemos cambiado? ¿En qué nos desafía? Si nosotras elegimos compartir estos interrogantes íntimos, profundos, con las mujeres y con las mujeres más sensibles, nos vamos a llevar muchas sorpresas, nos estamos llevando muchas sorpresas. Yo creo, Julie, que el colectivo del que sos parte, digamos, ¿no? Y corresponsable, que nace de alguna manera de todo este recorrido valiente que han emprendido en el Colegio Nacional Buenos Aires, tiene que ver con eso, el sentido de unión que están encontrando, tiene que ver porque están intuyendo que pueden compartir la vida. Si nosotras pensamos que lo que estamos en realidad intentando es esto, es compartir la vida con otras mujeres, compartir nuestras elecciones, nuestras dudas, nuestros claroscuros, nuestras contradicciones. De esto queremos hablar en los colectivos y de esto queremos hablar con las mujeres, tratando de salir de una dimensión medio, un poco política a veces, ¿no? Que tenemos de, bueno, explicar, queremos explicar todo para que cierre el feminismo. Nuestro feminismo no es el único, ni pretende ser el único, no tenemos esta pretensión totalitaria. Es un feminismo de inspiración humanista que creemos benéfico para nosotras y para las demás. Entonces, creo que empezar a hablar de lo que significa para nosotras, como vos misma introduciste tu pregunta, de lo que significa para nosotras, buscar la libertad juntas, buscar ser solidarias juntas, puede ser un motivo de reflexión y de atracción para centenares de mujeres. Y así se fundó el CAF. Allá en el 2010, de la mano de Marian y de Cande, cuando empezamos a imbuirnos en las ideas de Sara Morache, mucho tiempo atrás, digamos, ¿no? Pero de esta propuesta feminista, empezamos a compartir, bueno, ¿qué significa ser mujeres hermanadas? ¿Qué significa ser mujeres solidarias? ¿Qué significa? Era una discusión entre nosotras mismas, y creo que esto es parte del espíritu de los colectivos. Podemos animarnos a compartirlo si nos animamos, si confiamos más en las mujeres, y nos animamos justamente a invitar a otras a estas reflexiones. Termino con esto. ¿No les pasa que cuando leen un buen libro, o cuando ven una buena película, o una buena serie, que en esta época de cuarentena vimos 700, inmediatamente tienen la exigencia de compartirla? De decir, esta serie, este libro está buenísimo por esto, esta serie está buenísimo por esto, esta charla que tuve con mi amiga está buenísimo por esto. ¿Por qué no empezamos a interpretar aquello que pensamos con nuestras compañeras, nuestras hermanas? ¿No? Compartir aquello que nos hacen pensar y nos hacen reflexionar, dar a conocer. O sea, a mí me fascina hablar con todas ustedes, estar acá con las responsables de los colectivos, porque lo digo, las compañeras que son responsables de los colectivos me hacen conocer de manera indirecta a las protagonistas del CAF, y lo hacen con mucha pasión, lo hacen con mucho amor, lo hacen con mucha preocupación. Y yo tengo un sentimiento afectivo por todas, incluso aquellas que no conozco, gracias a este conocimiento que me transmiten.
Entonces yo creo que mientras más convencidas estemos de que lo que estamos buscando es genuino, es verdadero, es justo, es bello, podemos compartirlo mejor, más naturalmente con las mujeres. Naturalmente no significa no batallar, porque nos vamos a encontrar y nos encontramos con mujeres muy dispuestas a entender el compromiso feminista como la posibilidad de transformar la propia vida, y con mujeres que no están dispuestas a cambiar la propia vida, que interpretan el feminismo de otra manera y tienen todo el derecho del mundo a interpretar el feminismo como, por ejemplo, el compromiso para transformar el Estado, o el compromiso para luchar por algunas reivindicaciones. Pero yo creo que hay muchas mujeres disponibles a pensar en lo que significa cambiar la propia vida, y tenemos que salir a buscarlas. Tenemos que hacer fomentar un buen diálogo con nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras primas, nuestras tías, nuestras sobrinas, pero también tenemos que salir a buscar a las mujeres que no conocemos. Así hicieron las sufragistas, compas, ¿eh? O sea, las sufragistas se paraban en la calle y empezaron a hablar con cuanta mujer se cruzara en el camino, sobre lo que ellas estaban convencidas. Nosotras empezamos a hacerlo esto, claramente, hemos conocido a tantas que están en el colectivo, en los colectivos así. Pero creo que el coraje se nutre justamente de la convicción de aquello que empezamos a vivir. No hay una fórmula, Julie. Hay que pensar por suerte no hay una fórmula. Tenemos métodos, tenemos ideas, tenemos, ¿no?, propuestas. Por ejemplo, una cosa muy importante es la escucha. Saber escuchar a la otra, saber empatizar, saber unirse a lo mejor de la otra. Pero será seguramente una reflexión que pueda nutrirse en el debate que continúa este 3 de junio o posteriormente en los colectivos. Bueno, vamos a dar cierre. Muchas gracias, Ana, principalmente por esta entrevista, también Julie, y también a todas las mujeres que nos estén viendo, que en realidad que nos estén escuchando. Yo creo que es una entrevista que abrió muchísimas reflexiones, ¿no?, que habló de las mujeres en el mundo, ahora, antes, lo que somos las mujeres, ¿no? Habló de la emersión femenina, esta emersión que nos da tantas esperanzas, ¿no?, a que las cosas puedan cambiar, esta emersión también que tiene tantos límites y tantos engaños que tenemos que enfrentar, ¿no? También hablamos de la propuesta del CAF, ¿no?, de cualificar la libertad, de pensar en la independencia, en la solidaridad, también de empezar a liberarnos de todas estas tutelas, ¿no?, tanto estatales como religiosas, como académicas, sindicales, políticas, esta aprobación constante masculina que buscamos, ¿no?, y empezar a encontrarnos nosotras entre mujeres, empezar a encontrar quiénes somos, quiénes queremos ser, empezar a construir esto que estamos ofreciendo, que son los colectivos del CAF, ámbitos estables de pensamiento, de acción, para activarnos juntas, para conocernos, para escucharnos, para ser escuchadas. Así que bueno, invito a todas a conocer al CAF y a dar a conocer, ¿no? Expandir, como expandimos una película, un libro, como decía Ana, que nos gusta, expandir también esta charla con las mujeres que conocemos y para las cuales les va a parecer que es un bien escucharnos. Bueno, nos estamos viendo entonces. Gracias, a las 2. Espero físicamente. Chao.